Esto es Colmena FI. En breve, comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a Colmena FI, este espacio de reflexión y de aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias, creado para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Mi nombre es Claudia Ávila Schlotfeld y deseo este nuevo episodio sirva para enriquecernos y seguir comprometiéndonos en la co-construcción de comunidades sensibles. Antes de presentarles a mis invitadas del día de hoy, les recuerdo la amable invitación a explorar la oferta educativa que la Fundación América por la Infancia tiene para nosotros. Así que vayamos juntas y juntos a revisar academiafy.com. Hoy es jueves 16 de febrero y es jueves de Colmena FI. Así que quisiera invitarles a que juntas y juntos entretejamos el episodio número 12, el episodio de hoy, con mis queridísimas invitadas de honor, la profesora Gloria López y la profesora Magali Curet. Bienvenidas, sean ustedes dos a este espacio. Gracias por hacer un espacio en sus agendas y por estar aquí para hacernos reflexionar sobre el tema que vamos a reflexionar el día de hoy. Gracias a ti, Trudy, gracias a Colmena FI. Gracias. Es un honor. El honor es todo nuestro. Muchísimas gracias por los esfuerzos para estar aquí y gracias por ayudarnos a construir estas comunidades sensibles en nuestra querida América. Déjenme presentarla. Bueno, creo que no les he dicho el título de qué vamos a hablar en este pequeño conversatorio. El título que nos va a mover a lo largo de los próximos minutos es Infancias privadas de su libertad. Y vamos a hacer deseamos que sea un espacio reflexivo en torno a varias situaciones relacionadas a la privación de la libertad o la vulneración de los derechos de las infancias. Y está muy relacionado, todo lo que vamos a abordar está muy relacionado con todo el trabajo sensible, profesional y maravilloso que hacen Magali Curet y Gloria López en su país, que es Venezuela. Así que antes de empezar a entretejer este episodio, déjenme por favor presentarlas, Magali y Gloria, ¿están de acuerdo? Claro que sí, adelante. No, gracias. Bueno, la profesora Magali Curet es licenciada en Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster de Análisis Experimental de la Conducta de la Universidad Central de Venezuela, musicoterapeuta egresada de la Universidad de Carabobo, especialista en tecnología, aprendizaje y conocimiento de la Universidad Metropolitana y coach de bienestar. Profesora a tiempo completo de la Universidad Metropolitana desde el año 1997, se ha desempeñado como jefe del Departamento de Desarrollo Integral y ha coordinado el eje transversal de formación general y básica, cultivo de las dimensiones personales y de las relaciones con otros. Actualmente ejerce como profesor e investigador asociado al Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia, CENDIF por sus siglas, de UNIMED, que es Universidad Metropolitana. Investigador participante en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación-acción desarrollados por UNIMED CENDIF. Participa en diversas investigaciones en la línea del desarrollo humano, coautor y autor de publicaciones, ponencias, manuales de capacitación y trabajos de investigación y acción a nivel nacional e internacional, árbitro de artículos a publicar en revistas, libros en el área de psicológica, educativa y social, con participación anual en congresos nacionales e internacionales. Miembro de redes nacionales e internacionales, jurado y asesor en tesis a nivel nacional e internacional en el área psicológica, educativa y social. Cuenta con varios reconocimientos y premios académicos. Ella es la profesora Magali Curet. Bienvenida. Gracias, Trudy. Y ahora les voy a presentar a la profesora Gloria López.
Ella es psicóloga social egresada de la Universidad Central de Venezuela, UCV por sus siglas, en 1979, diplomado avanzado en gestión de proyectos para el desarrollo social en el año 2007, profesora a tiempo completo del Departamento de Desarrollo Integral UNIMED de la Universidad Metropolitana, directora del Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia, CENDIF por sus siglas, de la Universidad Metropolitana de 1986 a la fecha. Es investigador participante en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación y acción desarrollados por UNIMED CENDIF. Tiene experiencia amplia en la coordinación y supervisión de programas de desarrollo comunitario basados en la atención integral para la infancia, adolescencia y familias de poblaciones de alto riesgo social. Es coautor y autor de publicaciones, ponencias, manuales de capacitación y trabajos de investigación y acción a nivel nacional e internacional. Es árbitro de artículos, ha sido árbitro de artículos a publicar en revistas, libros en el área psicológica, educativa y social. Cuenta con participación anual en congresos nacionales e internacionales. Es miembro de redes nacionales e internacionales. Es también jurado y ha sido jurado y asesora en tesis a nivel nacional e internacional en el área psicológica, educativa y social, y también cuenta con varios reconocimientos y premios académicos. Bienvenida, Gloria. Gracias. Pues, como pueden darse cuenta, ambas tienen un currículum impresionante, pero además los temas que abordan son temas sumamente sensibles y que muchas veces no tenemos en el registro, como no forma parte de nuestra cotidianidad, no alcanzamos a ver esas realidades que también importan y que también co-construyen nuestras comunidades, ¿cierto? Entonces, por eso nos interesa hablar el día de hoy sobre infancias privadas de su libertad. Y vamos a iniciar este conversatorio definiendo esto de la privación de la libertad. ¿Cómo la podríamos definir, Magali? Bueno, el término privación de libertad, cuando lo referimos a niños, es difícil definirlo, ¿no? Porque legalmente, ¿no?, un niño no puede ser privado de libertad, ¿no? Empezando por ahí. Pero evidentemente hay condiciones sociales, políticas y económicas que ocurren en nuestros países que hace o permite que estas situaciones se den en la infancia. Entonces estamos partiendo de la asunción de un término que no debería existir, no debería estar presente, porque ningún niño, niña o adolescente debería estar privado de su libertad en alguna parte del mundo. Y cuando hablamos de privación de libertad, bueno, ¿a qué nos referimos, no? A simplemente la delimitación de un espacio físico en el cual el niño se mueve, vive, hace su vida, ¿no? O también toda una serie de vulneraciones de sus derechos que impiden o que vulneran, valga la redundancia, de que este niño ejerza una vida digna, con derecho a la vida, la alimentación, la educación, la protección, el amor, el cuidado. Entonces, cuando vulneramos estos derechos, también estamos privando la libertad de ese niño de tener esos derechos, ¿no? Entonces, es un término duro dirigido a la infancia, pero lamentablemente es una realidad que vivimos. Muy cierto. Mientras usted decía, bueno, me gustaría preguntarle a Gloria si tiene algo más que aportar. Sí, bueno, yo diría que el último fin de poder lograr en un niño todo lo que es lo positivo, que sea de protección, que sea de desarrollo integral del niño a su máxima capacidad, es que sea feliz. Y no es posible que tengamos en el mundo niños que lo traemos para sufrir, para que los tenemos allí para sufrir y para tener privación de todo. Entonces, hay que luchar porque el niño esté en este mundo para ser feliz, no para
para sentirse privado de tantas cosas que lo necesita para su desarrollo. Entonces, ese sería el fin último después de evitar que pase por todas estas necesidades y la violación de todos sus derechos. Ciertamente, mientras las escuchaba, aquí anoté un término que aprendí porque no lo conocía, mientras empezaba a leer un poco sobre el tema que íbamos a abordar, que es el de la justicia restaurativa o justicia reparadora. ¿Nos podrían decir, para quienes no sabemos o sabíamos que existe este término y que da cuenta un poco de lo que vamos a abordar en este episodio? ¿Qué sería la justicia restaurativa, Gloria, y después Magali? Bueno, yo creo que la justicia restaurativa es poder darle a aquellos niños que necesitan, ¿verdad?, todo tipo de atención y de cumplir con sus derechos para que realmente sea un niño feliz y sano en todos los aspectos, psicológico, físico, etcétera. Tiene que ser acciones dirigidas no solamente a darle lo que en ese momento le está faltando, sino que nosotros tenemos que ver cómo su entorno también lo nutrimos. ¿Y cuál es su entorno? El entorno original de él, su familia. Entonces nosotros tenemos que trabajar no solamente con el niño, nosotros tenemos que trabajar con la familia, porque al trabajar con la familia estamos dando oportunidad a muchos otros niños de esa misma familia a que puedan salir adelante. Entonces, tenemos que ir como ofreciendo alternativas, ofreciendo desarrollo de competencias en los padres para que puedan ofrecerle al niño ese espacio que él merece, ese espacio para lo cual él debe estar en esta tierra. Porque esto lo hablo a nivel mundial, no es solamente para los niños de Venezuela. Ciertamente. ¿Algo que quisiera agregar, Magali? Sí, también, aunque no es nuestra área, el ámbito legal, ¿no? Pero cuando uno habla de justicia que restituye los derechos, ¿no? De quién depende la justicia del Estado, ¿no? De que haya un sistema de protección integral, que es algo a lo que FAI ha dedicado mucho de su trayectoria, ¿no? En políticas públicas dirigidas a la infancia, ¿no? Y creo que es uno de los maravillosos caminos que tenemos para poder restituir los derechos vulnerados a la infancia. Políticas realmente efectivas, centradas en un enfoque ecológico que protejan las trayectorias de desarrollo del niño y de sus familias, de sus padres, porque muchas veces hablamos del niño, como decía Gloria, pero ¿cuál es el núcleo protector per se del niño? La familia. Y muchas veces esos padres no tienen competencias parentales para poder proteger, atender a esos niños. Entonces, políticas públicas orientadas a restituir esos derechos, a sembrar una cultura de paz hacia la infancia, una cultura sembrada en los buenos tratos, en la felicidad, en el bien común de los niños. Yo creo que esa es como la traducción psicológica del derecho restaurativo. Totalmente. La intención de este concepto es justo lo que acaban de comentarnos ustedes dos, y se resumiría perfecto en esta última frase que dijo Magali, y es simplemente evitar esta justicia punitiva. Es Exacto. poner al centro sí al niño, pero en contexto con todos sus entornos, el entorno social, el entorno político, el entorno cultural, el educativo, el económico, en el que está inmerso ese niño a través de sus nichos o sus interacciones con otras personas, ciertamente. Exacto.
Oigan, y Sí. entonces hablaban, creo que este término de justicia restaurativa versus la justicia punitiva nos lleva muy bien a un primer tema relacionado a las infancias privadas de su libertad en torno a las madres que viven o que han sido encarceladas, y que es una de las etapas previas o de trabajos previos que ambas han realizado a través de CENDIF y UNIMED. ¿Cómo viven estos niños el trauma de tener a su madre en la cárcel? ¿Cuánto tiempo pasan estos niños? ¿Cuánto tiempo pueden pasar estos niños con sus madres que viven en prisión? ¿Podrían hablarnos un poco sobre este tipo de privación de libertad? Sí, bueno, realmente estos niños, algunos nacen en la prisión porque la madre es llevada a prisión en el momento en que está embarazada. Al nacer el niño en prisión ya es así como que uno no puede creerlo, o sea, está naciendo en un espacio que tiene no solamente privado de libertad físicamente a su mamá, sino internamente, donde ella está sola allí. Y estos niños pasan ahí hasta los 3 años, algunos hasta los 5 años, pero después que ha estado con crecimiento muy apegado a su madre, realmente es separado de la madre. Entonces, cometemos como muchas acciones violentas contra estos niños, porque no solamente le ha correspondido estar en un espacio rudo, difícil, en donde hay una madre que está deprimida, que no está bien alimentada, que no tiene la atención adecuada que corresponde para una madre en proceso de embarazo y luego de madre de un recién nacido, sino que además, después que tiene ya su madre como figura de apego, lo retiramos de su figura de apego. Y entonces es algo que cometemos, es un pecado, pero bárbaro contra estos niños, porque ahora lo retiramos y muchas veces los hemos llevado a instancias familiares, se han entregado a familias que luego los han violentado de alguna manera, castigándolos de alguna forma, algunos han sido violados o están allí pero les repiten todos los días porque tu mamá está presa, porque tú estás como tu mamá, eres como tu mamá. O sea, realmente pasan un proceso muy difícil. O sea que desde un principio nosotros estamos siendo totalmente injustos con estos niños. Algunos son llevados, si no tienen familia, a un lugar que es un orfanato. Y bueno, ya todos conocemos cómo es la vida en un orfanato. Muy difíciles las situaciones de casas, de este tipo de casas en donde realmente pues llegan allí hasta los 18 años y nadie lo adopta, etc. Bueno, realmente creo que esta situación no debería pasar, no debería suceder. Y aunque tratan de que estas madres estén en habitaciones separadas, en donde ella está sola con su bebé, hemos encontrado procesos rudos y difíciles en donde la madre ha estado en prisión y con el bebé y ha sido la que le ha quitado la vida porque ella se desesperó, porque ella, bueno, no supo qué hacer con ese bebé, era una madre deprimida, nadie la atendió y ella en ese caso, en esa oportunidad, por mucho que nosotros anunciamos la posibilidad de que esto sucediera porque era una madre muy deprimida, pues pasó. Y bueno, entonces yo digo, ¿cómo es posible? Yo creo que estas mamás deberían estar en otro espacio, no pueden estar allí en la prisión. ¿Qué pasa con los niños incluso que son llevados a una casa
que incluso se encarga de llevarlos a la escuela, pero que el fin de semana son llevados los niños para que la madre haga la tarea con él, son llevados a la prisión, para que la madre haga la tarea con él, porque además le lave la ropa, ok, está bien, ella se encarga de esas cosas con su niño y lo va a hacer con mucho amor, pero ¿qué vive en la prisión? Peleas, droga, homosexualidad. Pues, entonces, ¿dónde lo sacamos? ¿Dónde lo tenemos? ¿Qué estamos haciendo con este niño? ¿Y qué esperamos de él entonces al final? ¿Cuál es el perfil de niño que vamos a tener al correr los años de ese niño? Pues si esa es su vida, pensará que así es el mundo, que eso es lo que hay que vivir. Entonces, hay que trabajar mucho estos aspectos de un niño en estos espacios de prisión, porque pienso que no están, no deben ser, pues. Y no se ha hecho hasta ahora nada, no hay ninguna política pública que se dedique a buscar la mejor solución, la mejor solución. Quizás las madres, a mí se me ocurre que las madres deberían con estos niños estar en una casa, ni siquiera una prisión, sino en una casa en donde se le pueda dar a los niños otra oportunidad diferente, porque lo que hacemos es que estamos dándole la oportunidad de que también sea quizás un delincuente. Y eso es para eso es que lo vamos a dejar allí en prisión y no corresponde. No es la idea es que queremos traer nuevamente a la sociedad a la madre y cómo es posible que entonces ahora permitamos que su niño no tenga tampoco esa oportunidad, sino que le violamos su espacio, su derecho a tener esa felicidad y esa libertad. Totalmente de acuerdo. Magali, ¿algo que quiera agregar? Sí, vemos ahí, volviendo a lo de la justicia restaurativa, vemos cómo la misma justicia se convierte en punitiva totalmente. Cuando este niño, ok, entre comillas, defendemos su derecho a la familia porque se permite legalmente que ese niño permanezca con su madre hasta los 3 y como una medida especial hasta los 5 años. Este es el caso de Venezuela. Pero luego es separado abruptamente de la madre. No hay un periodo de transición ni para el niño ni para la madre. Generalmente se acude a la familia extendida del niño, pero la familia extendida del niño a veces no está en condiciones de garantizar pues, esas trayectorias de desarrollo sana, ese amor, esa protección que se necesita en ese niño. Entonces volvemos otra vez a vulnerar el derecho a la familia que tiene el niño, ¿no? Con todas las consecuencias que hay en su desarrollo socioemocional, en su desarrollo cognitivo. Entonces, esa es una de las tantas deudas que tenemos en la sociedad hacia la infancia, ¿no? El caso de los niños, hijos de madres privadas de libertad. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo haber escuchado con el doctor Esteban Gómez Mucio este concepto de trauma como si el hecho que vives, pero más bien el que no haya habido a alguien a tu alrededor que reorganice el evento potencialmente traumático. Es decir, el evento como tal no necesariamente tiene que ser un evento traumático, sino el que no haya un adulto o alguna comunidad sensible que le dé un significado, que le organice la experiencia. Y es eso lo que viven estos niños y niñas que son separados de su figura, su única figura de referencia, su única figura de cuidado, su única figura de apego, que sean separados abruptamente y que en el mejor de los casos, entre comillas, sean llevados con algún familiar, en donde son revictimizados, son violentados en muchos sentidos, en muchas dimensiones, y este niño o niña que a los 3 o 5 años sale de la cárcel no tiene la posibilidad de superar el evento potencialmente traumático y hacer esta isla a la que ya no se puede. Así es, así es.
y se Así es. profundiza el trauma en el niño, ¿no? Se revictimiza, se profundiza el trauma en el niño, porque no sé las estadísticas, porque esa es también otra dificultad que se tiene, no tenemos estadísticas de realmente qué pasa con estos niños, ¿no? Supongamos que haya niños en que logran una reinserción familiar buena con una abuela, una tía, una madrina, ¿no? Pero lo que vemos en la mayoría de los casos no es así, ¿no? Y la profundización del trauma ocurre, ¿no? Con todas las consecuencias en el desarrollo de ese niño. Sí. Ay, es totalmente dolorosa la situación de estas infancias que no son pocas. No No sé son en el pocas. mundo, pero en Latinoamérica es un número impactante. Sí. Bueno, respecto a, hablaban, Gloria nos decía sobre este caso tan doloroso de una mamá que vive en prisión, nace su bebé en prisión y está, o sea, no hay autocuidados, no hay una tribu que sostenga a esta madre, las condiciones son de violencia extrema y entonces la mamá asesina a su bebé o a su hijo, no sé cuántos meses o años tendría. Y eso creo que nos da paso para hablar de esta oportunidad de enseñarle a las madres que viven en un sistema carcelario o penitenciario, oportunidades para el desarrollo de interacciones sensibles, eficaces y amorosas o afectivas. Este modelo Odisea, a través de hacer estas sesiones de video feedback, grabar a las mamás interactuando con sus hijos o hijas en la cárcel y decirle, mira, esto lo haces muy bien, esto sería interesante que pudieras resolverlo de esta manera, porque creo que esta oportunidad de enseñarle a las mamás cómo interactuar de mejor manera y establecer un vínculo más saludable con su hijo, aún estando en las condiciones tan adversas en las que se encuentran, les otorga oportunidades para una mejor trayectoria del desarrollo para sus hijas o hijos, ¿es cierto? Así es, así es. Así Y sobre sí. todo, hay que también pensar en la historia de crianza que tiene esta madre, que va Exacto. dirigido a lo que tú venías diciendo, porque hay que sanar esa historia de crianza. Ujú. O sea, en la historia de vida de estas madres, seguro que ha habido muchos traumas, muchas heridas para haber llegado a donde estás en este momento, ¿no? Entonces tienes una historia de crianza llena de dolor, ¿no? Entonces hay que trabajar con la madre, ese sanar esa historia de crianza y rescatar de lo que hay en ella que ha sido positivo, que ha sido valorado para construir a partir de ahí. Es lo que es, bueno, la generación de resiliencia, ¿no? Que es tan importante en estas mujeres. Entonces, pero ahí tenemos otro gran vacío, ¿no? Que realmente no ocurre, por múltiples razones, Trudy. Y pasa, y no solo nos vamos a referir a un país, yo creo que es una cuestión que es como transversal en nuestra América Latina, ¿no? Entonces, no hay las políticas públicas, tampoco los profesionales preparados para abordar esta nueva mirada más amable, más respetuosa hacia la crianza, hacia la historia de la madre, hacia las trayectorias del niño. Entonces ahí tenemos mucho que construir, ahí tenemos todo un camino de construcción bien, bien importante. Cierto. Sí. Gloria, recuerdo que me decían que justamente en este que ya tiene un tiempo que ustedes exploraron de la mano de FAI con el doctor Esteban Gómez, ¿tienen algunos datos al respecto que quisieran compartirnos? En las experiencias de haberle enseñado a las mamás
en qué áreas son buenas y en qué áreas pueden desarrollarse para realizar su ejercicio parental? Sí, mira, lo que en ese momento nosotros vimos que también no solamente era trabajar con las madres, el desarrollar competencias parentales, sino que en paralelo hicimos talleres donde ella, ¿verdad?, hiciera reflexión sobre sí misma, se conociera, desarrollara autoestima, eh, hiciera una revisión de su escala de valores, eh, sanara muy bien, así como dijo la profesora Magali, todos aquellos aspectos que sucedieron en su vida, que solamente enfrentándolos, conversándolos, compartiéndolos, es que podemos sanarlos y decir, ahora yo comienzo una nueva vida. Y esta nueva vida es desde aquí, desde la nueva persona que soy. No solamente para sí misma, sino para en ese momento para ese bebé que está ahí al frente de ella. Entonces es valorar incluso la presencia de ese bebé como algo especial que llegó a sus manos, en donde ahora, ¿verdad?, ella debe cambiar todo el proceso que ella le ha tocado en la vida. Ella le tocó una familia que a lo mejor no tuvo tampoco las competencias ni las habilidades y las cuestiones culturales por las que pasó esa familia o de necesidades económicas, no pudieron llevarla a otro espacio de mayor disfrute pues de todos sus derechos y llegó a donde está. Bueno, es reflexionar sobre eso y decir, pero yo ahora estoy aquí para hacer ese rol, ese papel, para mejorarlo, para superarlo. Entonces, en paralelo, trabajar no solamente las competencias de que ella pueda desarrollar, las fortalezas que ella tiene como madre, como mujer para ese bebé, sino también que para sí misma, esa autoestima, elevarla, es que ella aprenda a valorarse, que ella aprenda a valorar la vida y a valorar también a esa presencia de ese bebé. Entonces, siempre que trabajamos en esta área, vamos haciendo como se dice, para nosotros ofrecemos el trabajo de relacionarnos, del manejo de las competencias, pero luego terminamos trabajando también en paralelo ese otros talleres que para ellas son muy importantes, porque se dan cuenta de quiénes son, de que ellas valen, de que ellas pueden, así como esa palabra grande que nos mencionó ahorita Magali, que es la resiliencia. Entonces pueden salir adelante. Y nosotros hicimos un trabajo con un grupo que luego lo preparamos para que fuesen microempresarias al salir de la prisión. Estuvimos haciendo un trabajo de microempresarias dentro preparándolas como microempresarias, dándole a ellas esa herramienta, porque muchas salen y no encuentran empleo. Bueno, es más, muchas salen y ya no consiguen su familia. Si tenían pareja, la pareja los dejó. Si tenían una casa, se la vendieron, ya no tienen espacios iguales. Y hay que darles oportunidad. La manera de salir a la sociedad tienen que tener una apertura, una oportunidad. No es decirle, bueno, ya saliste, ok, ¿y con quién se va a conseguir? Se va a conseguir con aquellas personas que la hicieron caer en todo este proceso, a lo mejor de tráfico de droga, por ejemplo. ¿Qué amigo va a conseguir? Ese mismo traficante que hace 5, 8, 10 años la llevó a prisión por esta acción que no correspondía. Y realmente tenemos que abrirles nuevos espacios también de oportunidades de vida, porque ellos no van a conseguir otros empleos. Entonces, si ellas logran darse cuenta de que tienen capacidades para salir adelante, para crear su propia empresa, para mejorar en todas las condiciones de vida, oye, estamos dando pie no solamente a ella, al bebé que tiene y a todos los que vengan de aquí en adelante para su vida. Entonces, es eso, es darle la oportunidad de que ellas pueden mejorar, porque están allí no por gusto, nadie está en una prisión por gusto, nadie en absoluto. Ha llevado una cantidad de circunstancias que llegan allí y muchas son inocentes, muchas están allí pagando una pena de una manera inocente. Y realmente pienso que cuando ingresamos allí nosotros decimos, no, si no quieres contarnos por qué estás aquí, no importa, porque nosotros estamos aquí es para comenzar tu vida desde hoy en adelante. Y aquí vamos a crecer juntas, porque vamos a aprender juntas. Son un mundo, cada una de ellas es un mundo. Es impresionante lo que uno aprende
de esa relación. Sale uno, pero totalmente satisfecho en 1000 aspectos, no como, solamente como profesional, como persona. Ese crecimiento muy grande, de verdad, como seres humanos, intercambiando con estas personas que han estado en estado vulnerable, porque la verdad es que han tenido que pasar infancias, como ya decía Magali, muy difíciles, y vienen de familias que realmente tú oyes cuando de repente te dice, mi papá ha pasado por la prisión, mi tío está en esa prisión del frente que yo veo desde acá, mi esposo, estoy aquí porque, bueno, mi esposo estuvo involucrado en algo en el que también yo me involucré, y tú ves, dice, bueno, claro, es el espacio, el medio donde vive, que es lo que, en lo que le ha tocado, pero vamos a darle la oportunidad, porque eso no es la vida, hay muchísimas cosas por hacer, y que no le dé esa misma vida a ese bebé que tiene allí, que comencemos todo un proceso nuevo para estos seres humanos. Totalmente de acuerdo. Y mientras estaban contándonos, respondiendo a esta segunda parte del conversatorio, se me vino a la mente recordarles que justo en el modelo Odisea, del que estábamos hablando hace unos instantes, hay 3 dominios que cobran mucha importancia. El dominio de lo heredado, que es justamente de lo que nos estaban hablando. No era nada. Estas madres que vivieron lo que todas las condiciones o todas las situaciones de vulnerabilidad en las que se desarrollaron, esas trayectorias del desarrollo que fueron co-construidas en esta situación de vulnerabilidad, el dominio de lo vivido, es decir, ahora estoy viviendo en una situación de encarcelamiento, soy mamá de un hijo con mi dominio de lo heredado, viviendo lo que estoy viviendo en interacción con un bebé en las condiciones en las que estoy viviendo, y el dominio de lo soñado, que muchas veces da cuenta de esto que Gloria también nos decía en respecto de esta madre que vivía en una situación de mucha depresión, en la que no hay dominio de lo soñado, ¿cierto? Entonces, y después de eso pensé recordar y ponerles enfoco en el término de la resiliencia, no como algo individual, sino como algo relacional. Uno Exacto. puede ser resiliente solo en relación a un otro sensible, a un otro que te valida, que te da esta retroalimentación, que te mentaliza, y en ese sentido uno puede salir resiliente. Por desgracia, yo estoy segura que en ninguna de las cárceles existe un estado que otorgue a las madres la oportunidad de ser madres suficientemente buenas en ese contexto penitenciario. Exacto. Ojalá cada vez más existan más programas para otorgarles a esos niños y niñas, a esas infancias en esa circunstancia, la oportunidad de tener una mejor trayectoria de desarrollo para ellos y ellas. Sí. ¿Cierto? Ay, bueno, entonces vamos a nuestro tercer tema. ¿Les parece bien? Qué suspiro, Trudy. Sí, es que de verdad hay muchas cosas que desconocemos desde nuestra posición privilegiada y que no, como no la vivimos, es como, ni volteo a ver y no me interesa. Sí, exactamente. Y no es así. Las comunidades Así es. sensibles debemos ser todas y todos preocupados por construirle este dominio de lo heredado a ese niño o esa niña, para que pueda vivir un dominio de lo vivido lo más saludable. Lo más sano posible. Y que tenga oportunidad de tener un dominio de lo soñado. Claro. Claro. Es lo más justo para todos. Exacto. Sí. Entonces, hablábamos, vamos a la tercera parte, ya hablamos de la situación de las infancias privadas de su libertad a través de vivir con sus madres o visitando a las madres, que además ese es un gran tema. Los niños viven muchas vulneraciones a sus derechos cuando van y visitan a sus mamás en las cárceles. Sí. Pero no nos daría tiempo de abordar ese tema, pero de verdad hay muchas cosas a considerar
de esos niñas y niños, independientemente de lo que viven con la estigmatización social y esa violencia asociada a esa estigmatización que nos la comentaron un poco ustedes en la intervención pasada. Ya hablamos otro poco sobre esta necesidad de que el Estado garantice competencias parentales suficientemente buenas para tener hijos o hijas que viven en cárceles o que llegan a interactuar con sus madres a las cárceles. Y ahora nos decían en la primera intervención que en algunos casos los hijos cumplen 3 años y si hay una oportunidad se quedan hasta los 5 conviviendo con sus mamás y pasan, en el mejor de los casos, con un familiar o un amigo, pero en otros casos estos niños se van a una casa hogar o un orfanato, es decir, estos niños son institucionalizados y esa es otra privación de su libertad. ¿Por qué es así? Porque si bien en las entidades de atención privadas, no me voy a referir en Venezuela a las entidades de atención pública, porque no conocemos realmente cómo están funcionando, ni qué está pasando ahí, ni cuántos niños están atendiendo, ni en qué condiciones. En cuanto a las entidades de atención privada, se hace un gran esfuerzo, ¿no?, por darle a estos niños y proteger todos sus derechos, ¿no?, en cuanto a alimentación, educación, salud, protección, etc. Sin embargo, lo más importante y lo que necesita ese niño es una familia. Entonces, ese derecho a la familia continúa vulnerado y el niño sigue privado de la libertad de tener una familia, ¿no? Afortunadamente, ya hace bastante tiempo ha aparecido la figura y la inquietud, ¿no?, de viendo todos los estudios que se han hecho de las trayectorias de desarrollo de los niños en entidades de atención, cómo se afecta su desarrollo cognitivo y socioemocional en los bebecitos es importantísimo, es algo así, por cada 3 días de institucionalización hay un mes de rezago en desarrollo. Así es. Entonces, cuando vemos esto, decimos, wow, ¿no? Entonces, bueno, está la maravillosa figura de las familias de acogida, ¿no?, de las familias sustitutas, de las familias de corazón, y hay programas en todos nuestros países que están trabajando duro con esto, con una gran mística, ¿no?, y desde las entidades de atención, brindándole la oportunidad a muchísimos niños para que sean recibidos con amor por una familia de acogida y continúen todo su proceso de desarrollo dentro del núcleo de una familia. Y los cambios los observamos a la semana. Por ejemplo, un bebecito que tenemos institucionalizado porque fue abandonado en su primer mes y bueno, está gordito, está bien alimentado, pero vemos que tiene dermatitis, ¿no?, y hace alergias recurrentes, o de repente asma o tos, o problemitas bronquiales, o intolerancia a alimentos. Entonces vemos que, bueno, ¿qué está pasando? Si tiene todo, está bien cuidado, está limpiecito, está bien atendido, ¿no? Y cuando comienza la parte de vinculación con la familia que lo va a recibir, ¿no?, y se da ya definitivamente la vinculación definitiva, que hay pernocta y el niño se queda con su familia de acogida, y vemos ese niño al mes, y vemos que tiene una piel brillante, tersa, que hay un brillo en los ojos, que los problemitas de cabellos desaparecieron. Entonces tú dices, bueno, ¿qué fue esto? Bueno, la magia de la familia, la magia del amor. Entonces,
yo creo que debemos ir más a esa experiencia, debemos de hacer programas de divulgación, de que las familias se sensibilicen, ver el acogimiento como una etapa previa para la adopción y que facilita muchísimo el proceso final de adopción, pero hay que difundir, hay que hablar con las familias, hay que crear más esa conciencia de familia de acogida en nuestras sociedades, ¿no? Pero es una alternativa. Las entidades de atención han crecido, están claras en eso, tienen sus propios programas de acogimiento familiar, ¿no? Ya esas macroinstituciones que veíamos hace 20, 30 años, cada vez las vemos menos, ¿no? Ahora son instituciones más pequeñas, con una dinámica lo más similar a una familia. Sin embargo, la familia es la familia. Sí. Totalmente. Gloria. Sí, bueno, la idea de nosotros trabajar en estas áreas de casas hogar, llegamos siempre con una palabra gigante que se llama desinstitucionalización, que se opone totalmente parece un trabalengua. Desinstitucionalización. Entonces, hemos trabajado con los técnicos de los espacios de estas casas hogar. Bueno, y es impresionante el cambio que ellos han tenido incluso para preocuparse porque estos niños realmente pasen a estas familias de acogida. Y el último trabajo que hicimos, que fue hace poco, el año pasado, con familias de acogida, bueno, fue un trabajo que fue interrumpido por el tiempo de pandemia. Nosotros habíamos comenzado a trabajar con las familias de acogida y el tiempo de pandemia interrumpió un proceso en el que nos permitió luego volver nuevamente a esta familia y darnos cuenta, como dice Magali, los niños eran otros niños, son otros niños, pero no solamente por ese periodo tan largo, lo son a veces en una semana, en un día, cambia totalmente el niño. Entonces, aquí quiere decir que este factor familia es importantísimo. Ahora, estas familias de acogida están dispuestas a hacer ellos la campaña en promoción de enamorar y motivar a otras familias. Y nosotros dijimos maravilloso, porque son ellos mismos las que están dando cuenta de la importancia de la familia y van a ofrecer o a motivar pues a esta otra familia. Pero es tan importante el trabajo también con ellas, con las familias, porque ¿qué espera una familia cuando adopta a un niño? O cuando lo tiene se lo lleva a su casa. Bueno, cuando tú vas a adoptar un niño, llevas en mente un niño que es ideal. Mi niño no sé cuánto, va a ser así. Es más, tú incluso llevas hasta en mente físicamente cómo va a ser y cómo quiero que se comporte. O sea, llevas un niño ideal. Pero esto no es lo que pasa cuando tú llevas el niño a casa. El niño viene de manos, ¿verdad? De familias que han pasado por un proceso difícil. Algunos tienen pesadillas, la primera noche que duerme en mi casa empieza a gritar y yo como mamá no sé qué hacer. Bueno, hay que preparar a estos padres que están en proceso de adopción para este nuevo encuentro con estos niños, porque son niños, ¿verdad?, a los que les vamos a dar otro vuelco completo de lo que han vivido hasta ahora, tanto de la familia donde viene, si es una familia que lo ha vulnerado, como de este espacio institucionalizado. Ahora va a pasar a otro espacio nuevo. Él le ha tocado, ¿verdad?, a estos niños de acogida pasar por diferentes etapas. Y en esta nueva etapa hay que darle muchas herramientas a estos papás, pero muchas. Y además nos quedamos cortos en conocer cómo es cuando una persona, hombre, mujer o pareja, decide adoptar un niño de estos. Hay que ver lo profundo que es esta persona, lo maravilloso que es, lo que tiene que dar, tiene muchísimo guardado para dar a ese niño y muchísimo que nosotros tenemos de aprender de ellos. Porque realmente tomar esa decisión es totalmente diferente a decir, bueno, voy a ser papá, mamá, voy a tener una pareja y allí nació un niño, otro niño, otro niño. No, esta es una decisión diferente, una decisión especial. Esta persona es especial. Para mí son padres especiales. Y con ellos hay que desarrollar toda una cantidad de trayectoria de trabajo en donde
podamos, ¿verdad?, darle esa oportunidad de salir adelante ante esta nueva acción que han tomado, de ser papás de la noche a la mañana, porque de la noche a la mañana soy papá de alguien recién nacido, pero también puede ser que sea de 10 años, 12 años, y entonces, bueno, todas estas cosas hay que procesarlas con ellos. Entonces, allí también hay que trabajar con la familia directamente, dependiendo pues de las etapas en que ha tomado de acogida a ese bebé o a ese niño o adolescente. Porque esa es otra, motivar a muchas personas que que le den la oportunidad a los niños más grandes. Por lo general, cuando yo voy a adoptar un niño, lo quiero recién nacido, que no haya visto a nadie más, sino que me va a ver a mí, nada más, soy su mamá. No, también hay niños allí que necesitan, ¿verdad?, ser acogidos. Y son los niños de 7, 8 años, 10 años, 12 años. ¡Qué maravilla! Que yo no tenga que cumplir los 18 años en esa institución y salir solo a la vida, porque nadie vino a buscarme, porque nadie se enamoró de mí para llevarme a ese hogar. Entonces, eso no debe pasar. Yo no concibo que el niño haya pasado los 18 años de su vida en esa institución. Está privado de libertad. Para mí lo está. Entonces. Totalmente. Y es ahí donde esta frase que me encantó que dijo Magali, la magia de la familia cobra tanta importancia. Sí, sí. Yo quisiera decir un poquito respecto a este hijo que soñamos, que no sucede únicamente para los padres adoptantes, también No. está este duelo de chin, en mi cabeza estaba este niño o esta niña, y resulta que este niño viene con su propio temperamento, es un ser único, así es, ¿no? No fue creado aquí con el botón 5 gramos de mi inteligencia, 10 gramos de cariñosidad. No fue y así. sale al otro lado ya. Sí, y acompañar el duelo de estos padres, sobre todo con los padres adoptantes o los padres de acogida, acompañar esos procesos resulta muy importante. Yo admiro plenamente, lo digo en público y para que el universo lo sepa, tengo un primo y una prima que adoptaron a 3 niños de distintas edades. Son niños rarámuris de una comunidad indígena nativa del norte del país, de Chihuahua, y eran 3 hermanitos y estaban ahí y la verdad es que el hecho de que hayan tenido más allá del romanticismo de tener un corazón muy grande, que sí, que hayan tenido la determinación y esta conciencia social de adoptar a los 3 para no separarlos, Claro, porque hablamos de un solo niño. Claro. Exacto, porque sería otro trauma más, otro momento difícil para esos niños, claro. Totalmente. Entonces, pues recordarles a las personas que nos escuchen que nos sumemos en algún momento de nuestra trayectoria como familia para ser familias de acogida y hacer este proceso de la magia del amor, de la magia de la familia, De la familia. para ir suavizando la trayectoria del desarrollo de este niño o de esta niña o de este adolescente o joven que está pidiendo a gritos ser importante y ser visto y ser validado por otras personas a través del proceso de adopción, ¿cierto? Sí. Y es un proceso, Trudy, que es un proceso complejo, un proceso que los padres tienen que llenarse, y por eso hablo de la magia del amor, porque solo esa magia del amor te da la paciencia, el cariño para no derrumbarte, porque hay momentos críticos, difíciles en el proceso de acogimiento, ¿no? Porque es un proceso de adaptación y de sanación de heridas de ese niño, ¿no? Hay desconfianzas, hay muchos miedos, ¿no? Entonces es todo un proceso que debe ser bien acompañado, sostener bien a esos padres y a ese niño durante todo el proceso para que eso se vaya dando, ¿no? Y ahí hablamos nuevamente de la función del Estado, de esas políticas públicas. De esas políticas públicas. Sí. Y hablamos también del modelo Odisea, de enseñar a los padres en este modelo de
de intervenciones sensibles, oportunas, eficaces. Bueno, yo pienso que eso es así como el coro de la canción que se repite. Ciertamente. Odisea. Odisea. Bueno, ya estamos más o Que será menos. una poesía como Odisea. Sí. Vamos, ya estamos en la parte final de este conversatorio y vamos a hablar en esta última parte sobre estos niños privados de su libertad que viven en condiciones de vulnerabilidad. Pero antes de hablar de estas infancias, me gustaría que nos ayudaran un poco con el lenguaje, porque el lenguaje da significado a nuestras realidades, ¿no? Y nos permite transformar esas realidades. Esa es la maravilla de tener un lenguaje. ¿Qué es lo correcto? ¿Niños vulnerables o niños en condición de vulnerabilidad? Niños en condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en todo esto la vulnerabilidad social puede ser vista como una discapacidad también, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño no tiene las condiciones ambientales, sociales que se les permita su trayectoria de desarrollo sana, ¿no? Entonces, cuando decimos este niño es vulnerable, ya yo lo estoy colocando en un estanco, en una gavetita, en un archivo, con un letrero que dice niño vulnerable. ¿Y qué significa niño vulnerable? A un niño que tiene una lista de carencias que, bueno, ni te cuento, ¿no? Entonces, identificamos al niño con la carencia. Entonces ya tú estás en la carencia, ya te falta y ahí te quedaste. Cuando hablamos de niños en condición de vulnerabilidad, la condición es transitoria, no es permanente. La condición puede variar y yo puedo intervenir en esas condiciones para cambiar esa situación de vulnerabilidad. Que evidentemente, y volvemos a las políticas públicas, debería de ser lo más breve, lo más corto en la vida de ese niño, ¿no? Entonces, la condición de vulnerabilidad nos da esa nueva mirada, ¿no? Y como tú decías, el lenguaje construye realidades, ¿no? Y posibilidades. Lo decía Humberto Maturana, ¿no? El lenguaje construye realidades. Y es así. Entonces, cuando yo tengo un niño en condición de vulnerabilidad social, yo empiezo a ver, bueno, cuáles son las condiciones de ese entorno que están impidiendo que tú te desarrolles de manera sana, tengas trayectorias de desarrollo sanas, tengas protección en todos tus derechos, etcétera, etcétera. Y yo puedo empezar a interviniendo la familia, a nivel de escuela, a nivel de sistemas de salud, etcétera, ¿no? Pero ahí necesitamos de nuevo ese gran paraguas de políticas públicas, ¿no? Evidentemente, nuestros países tienen un gran nivel de pobreza, ¿no? Los últimos números que por lo menos en Venezuela tenemos es que el 80% de la población está en algún nivel de pobreza. Cuando decimos eso, que de cada 100 hay 80 personas en alguna condición de pobreza y un número importante en condición de pobreza extrema, vemos que esas familias, esas personas, sus posibilidades de desarrollarse en todos los ámbitos está limitada, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a los niños, son niños que están privados de libertad, son niños que están privados de libertad porque muchos están fuera del sistema escolar, están desescolarizados, entonces están privados de libertad de tener acceso a la educación, al conocimiento, a la posibilidad de desarrollar un oficio, una profesión en sus vidas, ¿no? Están
privados de la libertad de conocer otras realidades. Te voy a contar una anécdota pequeñita de una experiencia que nosotros tuvimos con unos niños del sector La Planada de Hoyo de la Puerta, una zona rural en condición de vulnerabilidad social, y terminamos, llega el periodo de vacaciones y se nos ocurrió, vamos a llevarlos a un sitio muy bonito que tenemos en Caracas, que es el Parque Los Caobos. Y ahí está el Museo de Artes, ¿no? Y el Museo de Ciencias Naturales. Y bueno, sumamos esfuerzos, apoyo y nos llevamos 80 niños y niñas en un autobús con las maestras, con estudiantes de la universidad y nosotros. Y tuvieras esas caritas que nunca habían bajado de su sector a Caracas, a 15 kilómetros, 10 kilómetros de distancia, y veían los edificios y decían, ¿y por qué yo no conocía esto? Y yo no tenía oportunidad, y esto tan bello porque yo no lo había visto antes, ¿no? ¿Y por qué? Porque estabas privado de libertad de conocer estos espacios, ¿no? Entonces, con los niños en condición de vulnerabilidad, la experiencia que estamos teniendo en este momento es fabulosa. Estamos con un programa que se están nivelando escolarmente, se han insertado en las escuelas, estamos trabajando con la familia, todo lo que es parentalidad, buenos tratos, se les está brindando la alimentación y bueno, en eso estamos en este momento, apostando a eso, porque hay que darle las oportunidades que ellos se merecen. Gracias por hacer ese trabajo tan valioso que no vemos, que no sabemos y que puede transformar la vida de un niño, no necesariamente por esa acción en particular, sino porque a lo mejor esa acción deja un granito, deja un espacio a la luz de la resiliencia para algún otro momento de su vida. Exactamente. Así es, huella positiva. Totalmente. Gloria, ¿algo más que quiera compartirnos? Sí, yo llamo a ese granito que estás agregándonos tú aquí, huella positiva. Que cuando los toquemos, que cuando tengamos esa oportunidad de intercambio, nos dejamos una huella positiva, que no sabemos en qué momento va a despertar, va a sacar adelante, ¿verdad? A ese ser que tuvo la oportunidad de tener lo que debería haber tenido desde que nació, pero que en este momento es el momento que se le presentó. Y entonces dejar esa huella positiva es importantísimo. Se está sembrando esa semilla que sabemos que más adelante va a aflorar, porque sí va a suceder. Nosotros en este grupo de niños que te hablaba la profesora Magali, hemos logrado que los niños sean incorporados al sistema escolar formal, porque a través del reforzamiento escolar que se les ha dado, han logrado superar muchas cosas sencillas, como aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, porque durante el periodo de pandemia los niños no tuvieron la oportunidad, no estaban en la escuela. Ellos tenían que ingresar a la escuela para el momento que empezó la pandemia. Pasaron 2 años sin tener escuela. Y luego aparecen de la noche a la mañana un niño de 8 años. ¿Qué pasó? Hace 2 años atrás yo no aprendí a leer, yo no aprendí a sumar. Es ahora que lo estoy aprendiendo. Y lo estamos incorporando a la escuela, y mira cómo ha sido el trabajo de estos maestros que están trabajando con nosotros este proceso bastante efectivo, porque por ley en nuestro país el niño ingresa a un grado por la edad. Entonces tenemos niños de 9 años que nos los están incluyendo en 4º grado, pero en 4º grado sin saber leer y escribir, sin saber sumar y restar. No puede ser. Vamos a ocasionar que ese niño a la larga se nos va a quedar, ese no va a llegar al 6º grado, y si llega no pasa para un bachillerato ni una universidad. Entonces estos maestros se han propuesto la tarea de que, ok, legalmente está en 4º grado, pero nosotros en el tiempo contrario, por lo menos él va a la escuela en la mañana, en la tarde
el refuerzo para ese niño de manera tal que sea de verdad un niño de cuarto grado. Entonces, vamos sacándolo adelante. Y hemos llevado incluso también en el nivel de nutrición, porque conseguimos que estos niños, el peso, bueno, prácticamente para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y en tiempos de pandemia que no tuvieron padres que ni siquiera tenían para comer, bueno, fatal. Nosotros hicimos un censo, hay 200, más de 250 debe haber ahora, pero para el momento que se hizo el censo del año pasado, fue de 250 familias para este programa, pero nosotros no conseguimos presupuesto sino para 80. Bueno, está bien, de uno en adelante vale, y trabajamos con los 80, pero también hemos logrado que en su estado nutricional superen. El que estaba en una nutrición de desnutrición severa pasaron a desnutrición moderada, y los de desnutrición moderada ya anormal, ya salieron de desnutrición. En 3 meses lo logramos con el 50% de los niños. Sí. Entonces, ahorita es el reto que tenemos, es continuar con el programa. Pues ojalá logren alcanzar esa meta que ustedes tienen proyectada. Y pues nuevamente agradecerles ese trabajo que hacen por y para y con las infancias venezolanas, y que a través de sus publicaciones y estos espacios como el que estamos entretejiendo el día de hoy, también contribuyen a que haya una diáspora de Magalis y de Glorias por Latinoamérica y el mundo. Está bien eso. Y también de Trudis, y de Trudis, ¿sí? y de Esteban, y de Trudis, sí, claro. Así sea, que así sea. Para que hayan muchos episodios de Colmena Fai, muchos episodios que nutren y nutren y nutren a todos aquellos que lo necesitan y a nosotros mismos, porque realmente es un dar y recibir constante. Cierto. Esa es la magia de las relaciones, dar y recibir. Sí. Bueno, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, calculo que por lo menos 1 hora, y me gustaría pedirles, les recuerdo a las personas que nos estén acompañando en la transmisión y que nos escuchen a través del podcast, en Spotify nos pueden encontrar como @colmenafai, cómo es esta dinámica para que también ustedes la conozcan, Magali y Gloria. Yo en esta última sección, lo que les invito a las personas invitadas al programa es a relacionar un concepto con el buen trato. Y entonces es una intervención muy breve de 1 minuto o 2 minutos que detone la reflexión posterior en las personas que escuchen su participación. Entonces, yo ya tengo aquí, conforme lo que fuimos elaborando en este episodio, tengo sus palabras para que nos inviten a reflexionar sobre esta palabra y el buen trato. ¿Cómo se relaciona una con la otra? ¿Están listas ambas? Wow, vamos a ver. Perfecto. Bueno, empezamos con Magali y después vamos con Gloria. Okay. Magali, su palabra es ambiente nutricio. ¿Cómo se relaciona el ambiente nutricio con el buen trato? Bueno, un ambiente nutricio es un ambiente que es nutritivo, en donde están presentes todas aquellas condiciones necesarias para que ese niño se desarrolle. Esto no, cuando hablo de nutricio, no tiene que ver con lujos, ni tiene que ver con el aspecto material únicamente o económico. Cuando hablo de nutricio, hablo de la parte socioemocional de los cuidadores que están presentes, ¿no? Ese ambiente de atención, de respuesta, de sensibilidad, de oportunidad, de estar presente, de mentalizar lo que quiere ese niño y en base a eso acompañarlo en su trayectoria de desarrollo. Entonces, ese ambiente nutricio es ese ambiente donde le estamos dando a ese niño
todos los elementos del buen trato, del amor, del cariño, de la protección, de la afectividad, de la calidez, ¿no? Entonces, son así como decir hermanitos gemelos, ¿no? Que se acompañan en el desarrollo de los niños. Muchísimas gracias. Y Gracias a ti, Trudy. ahora vamos con Gloria. ¿Está lista para su palabra? Su palabra es biografía, Ah, no es la sí, misma, biografía, y la relacionamos con buen trato. exacto, sí, sí. Bueno, yo diría que no puedo dar lo que no tengo. Si ya mi historia que tengo no es una historia de buen trato, ¿verdad? Si yo he pasado por una familia en la que no he tenido la oportunidad de conocer, saber, sentir y crecer en buen trato, no puedo ofrecerlo a mis descendientes o a las personas que me rodean, porque no necesariamente tengo que ser mamá para compartir con otros y para relacionarme con otros y tener buen trato. Entonces, todo viene de mi historia, de mi pasado. Y ese pasado yo tengo que manejarlo, reflexionarlo, decirlo en la palabra más sencilla, masticarlo, procesarlo y sentir qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo puedo dar, qué me falta a mí para ser feliz. Porque si yo no soy feliz, no puedo dar felicidad tampoco. No puedo dar buen trato a otro. Entonces, una vez que yo me examino, y para eso es que deben estar los expertos, ¿verdad? En el área de psicología, en el área de educación, en el área de sociología, etcétera, para ayudar a cada ser humano, a cada grupo, ¿verdad? A superar esa etapa, esa historia que trae y que me permita a mí encontrarme. Quizás hay alguien más allá adentro, hay algo muchísimo mejor. Quizá hay una cantidad de fortalezas que yo no he descubierto y que esas son las que me van a permitir dar ese buen trato que se necesita en mi entorno. Y es también darme ese buen trato, porque comienzo por dármelo a mí misma. Entonces, una vez que ya yo sano, ¿verdad? Puedo ofrecer y ser ese papá, esa mamá o esa persona que está a mi alrededor, en mi entorno, que me va a dar buen trato. Entonces, en ese aspecto es que yo relaciono estos dos conceptos. Muchísimas gracias. Y eso nos da la oportunidad de recordar un poco que, si bien es cierto, podemos no venir de una historia bien tratante, el hecho de que haya una intervención sensible, ética, profesional de un otro en nuestras vidas hace la diferencia para poder otorgar buen trato. Y aquí entra nuevamente la responsabilidad de los estados para profesionalizar y sensibilizar a las personas que hacen los procesos de intervención en niños en condiciones de vulnerabilidad, en niños, en los programas mismos de familias de acogida, los programas de adopción, los programas de intervención parental en los padres o cuidadores que están en situación de cárcel o que están privados de su libertad. Nuevamente es recordar que el Estado también, o más bien es el principal responsable de garantizar los derechos de sus ciudadanos, ¿cierto? Así es. Así es, cierto. Sí. Bueno, pues hemos terminado de bordar este hermoso episodio. Gracias, les agradezco infinitamente el tiempo. Gracias a ti también. Gracias a ti. Bueno, y quedamos abiertos a cualquier otra oportunidad de seguir compartiendo e intercambiando pues las experiencias que vamos viviendo día a día con el trabajo. Este trabajo que nos hemos propuesto, porque es una misión que tenemos. Yo digo que para trabajar en esto hay que tener pasión, Sí, la pasión por este trabajo. totalmente. Y es eso que creo, pues,
nos mueve día a día y conseguimos un obstáculo y bueno, lo saltamos o lo superamos, no logramos superarlo, lo arrimamos a un lado, pero continuamos, no nos paramos. Y ahí es donde está esa pasión por el trabajo en pro de los niños, niñas y adolescentes. Exacto. Gracias por esa pasión tan firme para la... Y gracias Trudy por permitirnos también ser parte de la Colmena FAI, ¿no? Y como Sí. abejitas, ¿no? Ir polinizando. Sí, totalmente. Esta historia de la Colmena FAI tiene mucho que ver con eso, con el proceso de diáspora, de buenos tratos, de la cultura de paz. Gracias a nuestro director ejecutivo, el doctor Esteban Gómez Mucio. Esteban, gracias Esteban. Así es, gracias Esteban. Y pues un abrazote. Ya que estamos en los agradecimientos, gracias a las personas que se conectaron, gracias a las personas que escucharán posteriormente este episodio. Gracias por compartir el mensaje de Colmena FAI. Al compartir este episodio, en la medida en que estos episodios sean compartidos, contribuimos a esta polinización de los buenos tratos a las infancias. Gracias a Carlos Díaz por los hermosos diseños que ustedes pueden ver para la fundación y para este programa. Gracias a Javier Lenis por hacer posible la transmisión a través de nuestro canal de YouTube, que pueden seguir, por favor suscríbanse, lo pueden encontrar en YouTube como @América por la Infancia, en Spotify estamos como @ColmenaFai. Les vuelvo a extender la invitación a que revisen la oferta educativa de FAI en academiafai.com y muchísimas gracias a todas las personas por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que tengan un lindo jueves, esperamos y deseamos que tengan un lindo fin de semana y deseamos que este episodio sea una nueva oportunidad para construir comunidades sensibles. Muy buena tarde y buen fin de semana. Buenas tardes. Chao, gracias.